Bienvenidos. Feliz día a todos. Encantada de poder compartir con todos ustedes en este espacio. Les saluda desde Cuenca, Ecuador, físicamente, pero de corazón con todos ustedes. La doctora compartir con ustedes un tema de gran interés que sé que nos interesa a todos. Telemedicina en endocrinología. ¿Cómo estamos transformando el cuidado de los pacientes a nivel global gracias a estas técnicas poderosas, efectivas y que adicional a esto nos permiten comunicarnos a un clic? Estas grandes ventajas que tenemos gracias a la telemedicina, podemos vivirla estemos donde estemos, y eso es una gran oportunidad para todos, porque hoy la telemedicina no solamente comprobó ya en el estudio más grande a nivel global llamado pandemia que funciona, sino que vamos a ver muchas otras aplicaciones y cómo podemos aprovecharla al máximo en endocrinología. ¿Qué es la telemedicina? Este es un concepto pues muy trillado, ustedes van a ver diferentes puntos, pero la Organización Mundial de la Salud lo resume como el uso de las tecnologías de información y comunicación al servicio de la salud. Hablamos de diagnóstico, de monitoreo, de prevención, de promoción de salud, de tratamiento, de seguimiento, rehabilitación, educación, y pare usted de contar. Gracias incluso hoy al Internet de las cosas, a la Big Data, a la inteligencia artificial, nosotros podemos hablar de un amplio uso de todas las tecnologías de información y comunicación al servicio de la salud. ¿Qué empezó en la pandemia? No, esto empezó muchísimo antes. Esto empezó pues desde la era del telégrafo. Después progresivamente fue evolucionando y hoy tenemos maravillas tecnológicas que nos permiten hacerlo de una forma sumamente amigable. En nuestra especialidad, pues tiene numerosos usos. Hablamos desde el área de diabetes, tiroides, osteoporosis, menopausia, problemas de obesidad, metabolismo. Pare usted de contar. Sobre todo entendiendo de que la endocrinología es una especialidad de amplísimo uso, de gran aplicación a todo nivel, y la telemedicina puede ser el compañero perfecto para expandir nuestros servicios más allá del Wi-Fi de nuestro consultorio. ¿Qué beneficios tiene la telemedicina en endocrinología específicamente? Ya que nosotros pues podemos haber visto las numerosas bondades en diferentes áreas de la salud. ¿Qué pasa con la endocrinología? Numerosos beneficios igual como los presenta para otras especialidades, no solamente para disminuir espacios, brechas, traslados, evitar costos de todo lo que significa un paciente incluso viajando 4 o 5 horas para mostrar un examen, para simplemente que le expliquemos cómo va a ajustar una dosis de levotiroxina, o para simplemente mandar un tratamiento para una infección urinaria en un paciente con diabetes, seguir de manera cercana una curación, una evolución de pie diabético, una lesión inicial, cuidados del pie. Imagínense ustedes, todo esto la gente tenía que trasladarse. Ahora con la telemedicina podemos acortar los tiempos, disminuir los costos y aumentar la efectividad. Adicional a esto, el paciente lo puede hacer sin perder trabajo, desde la comodidad de su hogar. Necesita un espacio diseñado para este fin, pero que la mayoría de las personas lo tienen. Y sobre todo el deseo de ambas partes de lograr ese contacto, además de mejorar esos resultados clínicos e incluso darle la posibilidad a muchísimos pacientes que de otro modo no tendrían acceso a servicios de salud especializados con endocrinólogos, y gracias a la telemedicina lo pueden lograr. De hecho, nosotros tenemos dentro de la audiencia y dentro del grupo de endocrinólogos especializados en áreas muy particulares como andrología, como reproducción, como endocrinología ginecológica, es decir, aquellos que están dedicados, por ejemplo, a metabolismo óseo, a hipófisis. ¿Cuándo un paciente de zonas remotas, lejanas, puede acceder a esos servicios? Probablemente es muy difícil. En cambio, gracias a la telemedicina, podemos darle ese apoyo.
Adicional a esto, las ventajas para los profesionales como tal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional, también es importante que la destaquemos, porque nosotros no solamente vamos a dar muchísimo valor, muchísimo apoyo, ciertamente lo hacemos, pero adicional a esto, podemos expandir nuestro servicio, llegar a más pacientes, aumentar el número de pacientes que atendemos, hacerle mejor seguimiento a los pacientes y sobre todo llegar con una flexibilidad de horarios, de esquemas, incluso que se adapten a las necesidades de cada paciente. Un paciente que trabaja en horarios específicos, donde el día que usted pasa consulta, ese paciente está trabajando. O simplemente los días que usted le da de cita, ese paciente le toca viajar porque trabaja viajando. Todos estos obstáculos se pueden ayudar gracias a la telemedicina y usted se adapta a las necesidades del paciente, que es algo muy importante. Además, la aplicación práctica de la telemedicina en endocrinología, pues vale la pena resaltarla. Voy a hablar de dos áreas muy comunes, muy frecuentes, pero sé que hay muchísimas más. No quiero abordar toda la conferencia solo en esto, mas sin embargo quiero darles a conocer dos grandes, dos titanes que han demostrado ser súper fabuloso su control y su seguimiento por la telemedicina. El caso número uno, los pacientes con diabetes. En diabetes, la telemedicina ha demostrado ser efectiva, mejorando el control, ayudando al seguimiento, mejorando la adherencia y la calidad de vida, incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya tenemos estudios, metaanálisis que hablaban de la disminución y de la efectividad, que si bien es cierto, la telemedicina es muy útil en todas las patologías crónicas, en diabetes es la reina. Todos los estudios hablan de beneficios y realmente nosotros podemos ver que cada vez, no solamente en países industrializados, sino también como pueden ver en el imagen que tenemos aquí, también tenemos estudios en Colombia y estudios en Latinoamérica que han dado ese aval, que la telemedicina es muy efectiva en diabetes, aún en América Latina. Es decir, tenemos que usarla con tranquilidad porque sabemos que nuestra población se adapta a ello. Adicional, desde el año 2020 tenemos los 10 tips más importantes para el uso de la telemedicina en diabetes, que no es solamente querer hacerlo, es que hay que tener la tecnología apropiada, el hardware, el software no solamente de telemedicina, sino un software específico, especial en diabetes. Cuando usamos estas herramientas nos permite incluso individualizar las necesidades de cada uno de los pacientes y acercarlo no solamente a un buen control, sino a un manejo integral a modo esteno, tal y como sabemos que es la mejor forma de prevenir complicaciones. Cuando vemos, ¿qué les parece a los pacientes usar la telemedicina, específicamente en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2? Este estudio muy interesante hecho en España nos mostraba que, a resumen, lo más importante para los pacientes y lograr esa adherencia, ese buen feedback en cuanto al uso de la telemedicina, ¿saben qué es? Que su profesional de salud, que su médico, aquel que está llevándole y acompañándole en el proceso, pues le ayude y se empodere con él en el uso armónico de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, que el médico, el profesional de salud es el que lleva al paciente a la telemedicina en la gran mayoría de los casos y ellos logran acceder de manera armónica en la medida que sea el profesional el que lo va llevando. Le da más confianza, más seguridad, pero sobre todo la posibilidad segura y estable de mantener ese control en el tiempo, lo cual es muy importante. Cuando usamos software de telemedicinas especializados en diabetes, podemos tener reportes como los que ven aquí y reportes no solo de glicemia, sino de presión arterial, también de frecuencias cardíacas, de cintura abdominal, peso y muchísimos otros detalles que podemos incluso evaluar en tiempo real
tal cual como que fuese un monitoreo continuo de glucosa, como pueden ver en la última gráfica, pero todo esto es hecho con glucómetros o incluso con dispositivos que permiten el monitoreo ambulatorio sin ser necesariamente un monitoreo continuo. Hablamos de dispositivos como los Freestyle, que le pueden permitir esta flexibilidad de control al paciente, y nosotros podemos ver estos enormes beneficios porque podemos tomar decisiones acompañando al paciente, esté donde esté. Usted va viendo los resultados y va haciendo los ajustes correspondientes de manera dinámica, en tiempo real, con chat directos, ciberseguros y de alta afinidad en vista con su historia clínica, que es una cosa súper importante, y que usted puede hacerle el ajuste, hacerle el monitoreo, evaluar el monitoreo y darle todas las indicaciones al paciente en su misma historia clínica y bajo un mismo ambiente de ciberseguridad. ¿Qué pasa con la otra gran patología que también ha demostrado? Tiroides, muy efectiva. Incluso les traigo la guía de manejo reciente de todo lo que es nódulos y cáncer de tiroides trabajando con telemedicina. Y ellos tienen ya desde estas publicaciones, que incluso esta es la segunda publicación, la primera publicación era 2 años antes, y se dan cuenta de que ya han hecho un algoritmo de trabajo para manejo de nódulo tiroideo y de cáncer de tiroides, inclusive acompañándose con telemedicina. Es decir, sistemas híbridos de atención para que el profesional sepa exactamente cuándo monitorear, cuándo seguir, cuándo decirle venga. Y esto es súper útil. En el caso incluso de el artículo que ven también aquí, es un grupo de pacientes que se les enviaron las tomas en muestras ambulatorias, se les hacen las determinaciones de perfiles tiroideos y todo el seguimiento por telemedicina y los resultados simplemente satisfactorios. Es decir, tanto en casos como de diabetes, de tiroides y sin hablar de obesidad, otra gran ganadora en telemedicina y endocrinología, relacionados con osteoporosis, con menopausia, donde hay programas específicos incluso para seguimiento y control de este año de adaptación a estos nuevos cambios, este estilo de vida que le toca a la mujer. Pues todo esto lo podemos hacer por telemedicina de una manera eficiente e incluso uniendo especialidades. Es una gran ventaja. Cuando nosotros estamos en este mundo donde podemos hacer estas dobles conexiones, tenemos que entender que hay un compromiso de innovación, porque la innovación no es solamente tecnológica, sino que la innovación va a un ritmo acelerado y los profesionales de salud debemos estar al alcance de esto, debemos andar al ritmo, debemos saber cuáles son las mejores tendencias que benefician a nuestros pacientes y de estas tendencias cuáles podemos aprovechar en nuestro medio para darle más y mejor atención a mayor número de personas. Recuerden que los endocrinólogos seguimos siendo pocos, señores, y las epidemias que trabajamos son sumamente crecientes. Hablamos de diabetes, hablamos de obesidad, hablamos de trastornos metabólicos, síndrome de resistencia a la insulina, ovario poliquístico, y no nos damos abasto, señores. No cubrimos las necesidades globales. Necesitamos herramientas novedosas, tecnológicas que nos ayuden a cerrar las brechas de atención. Y definitivamente la telemedicina y la telesalud han demostrado esto. No podemos hacernos ciegos y es necesario verlo. ¿Que tiene desafíos? ¿Que tiene riesgos? Obviamente, pero para eso hay que entrenarse y para eso tenemos que estar muy pendientes de todos los avances, de los ajustes, detalles como la falta de acceso a Internet, el paciente puede o no tener privacidad, qué tipo de calidad de atención, cuándo va a tener Internet, voy a hacer una atención sincrónica, asincrónica, todo, dónde estoy, con qué otro sistema me puedo apoyar para que atención, este manejo del paciente sea efectivo. Muchas veces en las áreas rurales, por ejemplo, nosotros nos acompañamos, vamos al territorio, va el enfermero entrenado con todos los detalles que requiere, con todos los aspectos que necesitamos y nosotros desde un sitio específico estamos haciendo la evaluación telemática con el apoyo de enfermeros. Nosotros tenemos en este momento un piloto
en el área rural en Ecuador, donde se entrenaron enfermeros guayú de una etnia específica. Y estos enfermeros entrenados son los que hacen la traducción a los guayú. Ellos van haciendo la evaluación y el especialista le va diciendo qué va requiriendo. Y a través de telemedicina se le dan estos apoyos. Realmente el avance es increíble. Lo que necesitamos es organizar los algoritmos de trabajo, la implementación oportuna, efectiva y sobre todo estar claro cuál es el paso a seguir. ¿Lo estamos diciendo algo nuevo? No. Miren, fíjense este artículo que saca en el 2022 a través del Journal Clínica de Endocrinología y Metabolismo, donde se habla del uso apropiado de la telesalud en general para el área endocrinológica. Y de este artículo les traje un resumen en un esquema muy interesante. Este artículo se los recomiendo ampliamente. Este artículo trae este gráfico donde nosotros podemos ver como un algoritmo sencillo qué paciente nosotros podemos brindarle una atención o es un paciente candidato para atención de telemedicina y cuál no. Y tenemos que evaluar qué aspectos, los aspectos clínicos del paciente, los aspectos propios del paciente. ¿Quiere la telemedicina? ¿Le gusta? ¿Tiene acceso? ¿Tiene internet? ¿Puede conectarse? Si hay una buena relación, si podemos establecer una relación médico-paciente adecuada, si hay factores clínicos que van acompañados, además del deseo o no del paciente de hacer la telemedicina, si está familiarizado con las plataformas de telemedicina, si tiene licencia el profesional de salud o está entrenado. Esto es un punto súper importante. El profesional de salud que quiere hacer una telemedicina ética, legal y segura debe comenzar entrenándose, porque no es lo mismo hacer telemedicina, consultas de telemedicina, semiología clínica de telemedicina que la presencialidad. Hay ajustes, hay un montón de pequeños detalles que hacen la gran diferencia y logran que ese paciente quede empoderado y un seguimiento o que simplemente ese paciente deseche no solamente al médico, sino es que desecha la tecnología y desecha la vía de la telesalud y telemedicina como una vía segura. Muchos de estos son resultados de la pandemia. Hay montones de pacientes que, no, yo no quiero telemedicina por el trauma que vivieron en la pandemia. Pero resulta que lo que vivieron en la pandemia no era telemedicina, fue una improvisación de telesalud, de telemedicina, sin pues, preparación alguna, violando muchas normas, haciendo muchos saltos de irregulares, evidentemente, y pues eso trajo unas consecuencias. Todos ustedes, todos los que están viendo esta exposición y que están aquí hoy a esta hora y han llegado a este nivel, quieren decir que quieren hacerlo, pero quieren hacerlo bien, quieren hacerlo con excelencia, como han hecho la consulta presencial. Ahora lo queremos hacer igual o mejor virtual, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver lo que dice este artículo interesante sobre las estrategias que existen para apoyar esa atención endocrinológica que sea de alta calidad a través de la telesalud. Y hay que primero aprender a combinar la atención presencial con la virtual. Es un sistema híbrido. En muchos casos, nosotros podemos hacer un sistema híbrido y la parte presencial no la hacemos nosotros, la hace otro colega que por razones, circunstancias específicas está en el territorio. Por ejemplo, yo hago telemedicina desde hace muchísimos años, aproximadamente unos 12 años, y no siempre yo he resuelto todo de manera directa yo. Muchas veces lo envío a otro colega, lo envío a otro sitio presencial para ciertas cosas, para ciertos momentos o procedimientos, pero sigo yo manejando el caso. Estos son casos de atenciones híbridas donde no ni siquiera es el mismo profesional, pero le brindamos al paciente la oportunidad. A veces hay que hacer una visita inicial personal, sobre todo si son pacientes nuevos, un poco resistentes. Podemos combinar las diferentes visitas, podemos tener flexibilidad en los horarios, en la modalidad, qué es lo mejor para el paciente. Cada caso va a ser muy típico. El otro punto, preparación y apoyo.
para la telesalud, tanto para el profesional como para el paciente. Hay que explicarle que tiene que tener un buen internet, que se tiene que comunicar a tiempo, cómo va a estar ubicado en las luces, que tiene que tener un ambiente privado, preferiblemente unos audífonos para que no todo el mundo escuche lo que usted le va a decir o no escuche las preguntas que usted le va a hacer, que a veces son incómodas para el que está escuchando alrededor. Nosotros como endocrinólogos tenemos que conocer muchos detalles pequeños, íntimos, y tenemos que preguntarlo. No es igual que te lo esté diciendo en privado, vía telemedicina, que lo esté diciendo vía telemedicina a Vox Populi con que escucha la familia porque lo está en el medio de la sala. Y mucho menos cuando incluso tenemos que examinarlos, porque la telemedicina sí ayuda también con el examen físico. No es solamente interrogatorio, hay semiología para telemedicina. Y todos estos debemos cuidarlos. Asimismo, mejorar la experiencia de la telesalud. Por eso el desarrollo de habilidades del profesional es clave. Hay que fortalecer esas relaciones de confianza, que ese paciente se sienta casi como que usted lo tocó, que usted estuvo cerca, que usted estuvo allí y sabe escucharlo y darle seguimiento a cada una de sus dudas. Esto es parte de lo que hay que entrenarse, colegas. Asimismo, como utilizar plataformas avanzadas, utilizar diferentes estrategias de comunicación de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros pacientes. Somos diferentes, patologías diferentes, condiciones diferentes. El paciente está solo, necesita un cuidador. El cuidador es el que lo conecta. Tienes que mantener esa relación tanto con el paciente como con el cuidador, explicarle, llevarle la cantidad de cosas que sean necesarias al entorno virtual para que ese paciente quede satisfecho. Y hay montones hoy día que podemos usar de manera exitosa para esto. Asimismo, los factores propios del paciente. Si el paciente tiene miedos, no quiere, le da temor de no explicar bien, tomarle su tiempo, darle su tiempo para que se empape, darle incluso los beneficios. ¿Qué beneficios vas a tener? ¿Qué te estás ahorrando? ¿Qué mejoras no hacerlo o hacerlo por esta vía? Al paciente hay que también llevarlo de la mano en esta transición hacia un sistema híbrido de salud. Asimismo, entender que hay limitaciones y que hay pacientes que definitivamente no lo van a poder hacer. Hay un grupo de pacientes que no se va a adaptar y ustedes tienen que saber identificarlos para poder ubicar a ese paciente. Este no lo voy a poder incluir, él no se va a adaptar a un sistema híbrido, yo lo voy a atender 100% presencial, pero darle la oportunidad. No lo juzguen hasta que no lo lleven a un escenario de manera cómoda y segura. La relación médico-paciente es fundamental tanto en lo presencial como en lo virtual. Y estos componentes de la relación médico-paciente no los podemos olvidar, no los podemos echar al tacho. Más bien, hay que reforzarlos y hay que diversificarlos y hay que trabajarlos de manera acorde a cada paciente, a sus habilidades, a su necesidad y a su momento histórico de atención. Facilitarle, por supuesto, todo el apoyo, tanto en la atención emocional y todo lo que significa la telesalud. Tener en cuenta las preferencias del paciente, luego de qué prefiere, cómo lo prefiere, porque la pandemia nos cambió la vida a todos. Y ahora los pacientes quieren y prefieren cosas diferentes. Tenemos un paciente incluso, un paciente 4.0 en muchos casos, entrenado, que lee, que conoce y va con usted a una consulta con preguntas específicas. También leyó, también busca en PubMed, también sabe leer información. A veces hay dudas, no lo sabe hacer bien y pues para eso estamos nosotros, para asesorar. También tenemos que ver en estas estrategias para apoyar una atención endocrinológica de calidad los factores que afectan esa relación médico-paciente durante un entorno virtual, que también los hay. Puede hablar de manera privada, puede usted tener alguna conversación de manera llana y fluida. Usted como profesional realmente sabe hacer las preguntas adecuadas también a través de los medios digitales. Todas estas cosas hay que entrenarlo. Si hay obstáculos técnicos, si hay obstáculos de alfabetización digital,
Todos estos se pueden mejorar. Es nuestro compromiso. Nunca va a ser más difícil que ya todo lo que estudiamos, que hemos progresado y que con lo cual podemos estar ayudando a mucha gente. Así como las barreras lingüísticas, ¿vale? Barreras propias incluso de zonas del país, que cada una hay que conocerla. Pero también tenemos factores clínicos, la experiencia y la habilidad del médico, los entornos físicos, el personal que apoya y que cuida al paciente, que es muy importante involucrarlo en ese proceso, porque no es nada más el paciente. Si tiene cuidadores, si tiene familia, todos ellos tienen que estar involucrados, porque formamos un equipo de salud. Y la formación en habilidades de telesalud, que no es solamente para el médico, sino para el cuidador y saber cómo el cuidador se va a reportar la glicemia, cómo te la va a medir, que escuche la alarma para que registre, por ejemplo, si es un paciente con diabetes, cómo te sube el examen a una plataforma para que tú lo puedas ver, en fin, toda esa serie de detalles hay que hacerlo, pero créanme que se hace bastante sencillo. Cada vez las aplicaciones son más intuitivas, son mucho más prácticas y para eso tenemos que apoyarnos. ¿Y apoyarnos con qué? Con las regulaciones. El apoyo básico para ir llevando de la mano es conocer las regulaciones y normativas en telemedicina, que de manera global han ido ajustándose en el tiempo, ya que cuando empezamos con todo esto, las regulaciones y normativas era realmente tierra de nadie. Ahora ya no, ahora hay normativas globales. Estamos en camino incluso a que ya muchos países están optando por solicitar las certificaciones de los profesionales de salud en telemedicina, porque están claros la importancia de que todos los profesionales de salud estén capacitados para manejar la comunicación asertiva, efectiva y humana a través de la pantalla. También es importante entender que las normativas van a garantizar la calidad de atención y servicio, van a prevenir muchos problemas de mala praxis. Y hay tres fundamentales bases que no me canso de repetir cuando hablamos de estos aspectos, sobre todo los aspectos éticos legales de la telemedicina. Señores, todo profesional de salud que haga telemedicina tiene que vigilar el consentimiento informado, leerlo, saber detalladamente qué es el consentimiento informado y cómo lo están haciendo y que su paciente lo clique, lo firme, dé un acepto antes de empezar las consultas. Tenemos que garantizar la ciberseguridad de la información, es la responsabilidad médica. Es una responsabilidad personal, porque los datos de el área de salud, los datos de nuestros pacientes son tan o más sensibles que los datos bancarios. Y si imagínense si en una banca hay que poner claves y hay que verificar y ver autenticación en 2 pasos, imagínense cuando estamos hablando de datos aún más sensibles, como lo son los datos de salud. Cuando usted va a enfrentar la justicia, la ley, usted le piden que tenga esos 3 detalles. El tercero, y no menos importante, como dicen, es la firma digital. El documento que usted da por telemedicina tiene que ser trazable y tenemos que garantizar que sea un profesional y que sea ese profesional donde lo dio, a qué hora lo firmó, para que pueda haber trazabilidad de ese documento y hacer seguimiento de la indicación o de la prescripción que usted ha hecho, porque esta es la manera legal de que usted como profesional se cuida para evitar problemas. En conclusión, tenemos un amplio campo en el cual tenemos una oportunidad maravillosa de llevar la salud a miles de personas si estamos dispuestos a entrenarlos y entrenarnos, a abrir la mente nosotros y a tener una mentalidad de crecimiento activo o quedarnos en la mentalidad fija y ver cómo el mundo pasa y nosotros nos quedamos viendo cómo se va el tren. Podemos hacerlo. La telemedicina en endocrinología está revolucionando, está cambiando totalmente la manera como se brinda la asistencia y la atención en salud y sobre todo avances que cada vez nos dejan pálidos.
nos quedamos sorprendidos de cómo podemos ir avanzando y ayudando más a los pacientes, telemonitoreo, seguimientos, controles en tiempo real, ajustes, bombas de insulina que se hacen conexiones directamente con plataformas de registro, en fin, el mundo está avanzando aceleradamente y yo sé que ustedes no se van a quedar atrás. Así que los invito a unirse a esta nueva manera de trabajo, a esta nueva manera de ayuda que se llama sistema híbrido de atención en salud y donde la telemedicina y la telesalud son protagónicas. Yo agradezco una vez más a la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo que haya considerado pues poderles tener la oportunidad de platicarles sobre este tema tan importante y dejo aquí para todos ustedes mis redes sociales con mis teléfonos y mi email de contacto para cualquier duda o pregunta que estén a bien. Aquellos que estén interesados en la información de esta presentación y toda la bibliografía que le acompaña, simplemente escríbanme un correo donde colocan asuntos, información de telemedicina en endocrinología y yo con gusto les comparto la información. Va a ser un placer darle apoyo a todo el gremio. Muchísimas gracias y seguimos a un clic.